Recuerden, los que estuvieron aquí el domingo pasado, ¿recuerdan el sermón? Prestar atención y obediencia. No lo olvide. La obediencia es lo que Dios pide. Venir a predicar, a cantar, a ejecutar un instrumento, a manejar el sonido, a recoger la ofrenda, a ser anciano, a ser maestro, a ser consejero. Todo es más fácil que obedecer. Y a Dios no le interesa nada de eso. Porque en primer lugar, lo que quiere de ti y de mí es obediencia y prestarle atención. No lo olvide. Vamos a retomar nuevamente el Evangelio de Juan y quiero llevarlos hoy al capítulo 5. Hemos visto hasta el mes de diciembre algunos sermones de los primeros 4 capítulos del Evangelio de Juan. Hemos visto de que Juan escoge selectivamente su material que va a incluir aquí en el Evangelio, diferente a lo que escribió décadas antes Mateo, Marcos y Lucas. Teniendo eso en mente, Juan escoge un material diferente, y por eso el material de Juan, la mayoría, es exclusivo de él, para que los lectores o nosotros 2000 años después, al leer el Evangelio, creamos que Cristo es el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida eterna. En ese material exclusivo que escoge Juan, escoge solo 7 milagros únicos, que Juan no le llama milagros, le llama señales, para demostrar que Jesús es Dios. Y escoge 7. Y nosotros ya vimos 2 el año pasado. Juan capítulo 2, el agua transformada en vino. Y el último sermón de Juan que vimos en el capítulo 4, cuando Jesús sana al hijo de un funcionario real. Allí en capítulo 4 de Juan. A partir de ahora, que hoy vamos a ver la tercera señal en el capítulo 5, a partir de ahora, y las demás señales o milagros, va a haber un patrón en el Evangelio de Juan que no estaba en los milagros 1 y 2. A partir de este tercer milagro, lo que vamos a encontrar es el milagro o la señal, como llama Juan, y un discurso o sermón de Jesús seguido al milagro. Eso lo vamos a ver a partir del capítulo 3 hasta el 7º milagro. El tema de hoy es, ¿quieres quedar sano? Y está basado allí en Juan capítulo 5, en ese milagro que muchos de ustedes han escuchado y han leído, cuando Jesucristo sana a un inválido que llevaba 38 años en ese estado. Yo he escuchado que algunos predican que tenía 38 años. No, la Biblia no dice que tenía 38 años. La Biblia dice que él llevaba 38 años enfermos. Pudo haber tenido 40 años, 50, 60, 70. Jesús hacía milagros. Este es uno de ellos. El que no cree en los milagros no puede creer en Dios, porque lo divino y lo supernatural se conectan. ¿Y por qué hacía milagros el Señor Jesús? Por 2 motivos principales. Primero, para demostrar quién era, para mostrar su identidad, Dios hecho carne. Aquí en Juan 10:38, Jesús discutiéndose con los judíos, Jesús les dice, si no creen mis palabras, Juan 10:38, si no creen mis palabras, crean por los milagros quién soy yo. Cuando encarcelaron a Juan el Bautista en el libro de San Mateo capítulo 11, en el versículo 5, Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías, el Cristo? ¿Y qué responde Jesucristo allí? Dice, díganle a Juan, los ciegos pueden ver, los cojos caminan, los paralíticos son sanados, los muertos resucitados, crean por mis milagros quién soy yo. Así que los milagros autentican, confirman la identidad de Jesús.
Y en segundo lugar, Jesús hacía milagros para enseñarnos que lo que Él hace en lo físico, también lo hace en lo espiritual. Porque los milagros son una parábola o enseñanza de lo que Cristo es posible de hacer también, y es lo más importante, en el plano espiritual. Noten ustedes aquí en este milagro de Juan capítulo 5, lo que sucede en el versículo 14, cuando Jesucristo, después de hacer el milagro, después de unos días, encuentra a este ex paralítico caminando en el templo. Miren lo que dice Jesús en Juan 5:14. Ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Parece que el hombre fue sano, pero él no se reconcilió con el Señor. Y entonces Jesús viene y le hace esa advertencia para que entienda que la vida espiritual es más importante que lo físico y que lo que Cristo hizo en lo físico, sanarlo, es también lo que Cristo quiere hacer en todo corazón que se acerca a Él. Ahora bien, vamos al capítulo 5 de Juan, que este es un capítulo fascinante, maravilloso. El domingo que viene vamos a ver la reacción que hubo de parte de los judíos con este hombre. El pobre hombre obtuvo un milagro y le tiraron con todos los judíos, ¿no? Pero el domingo que viene vamos a ver esa reacción. Hoy queremos ver el milagro y qué aprendemos nosotros de este hombre en su estado miserable y qué aprendemos de Jesús. Porque las posibilidades que tuvo este hombre cuando Cristo se le acercan son las mismas posibilidades que tiene una persona cuando camina con el Señor. Las mismas. La historia comienza de la siguiente manera. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. No dice qué fiesta de los judíos era. Pudo haber sido la Pascua, pudo haber sido Pentecostés o los tabernáculos, que eran las 3 fiestas religiosas donde obligatoriamente todo judío que vivía a 25 kilómetros de Jerusalén debía participar cada año. No se dice qué fiesta era. Lo otro interesante es que encontramos nuevamente a Jesucristo yendo a Jerusalén. Parece que aquí estaba solo porque en el relato no se comenta nada de los discípulos. Y encontramos de nuevo a Jesús en Jerusalén y lo encontramos continuamente en el Evangelio de Juan, Jesús haciendo su ministerio en Jerusalén. Y esa es una de las características y distintivos de este Evangelio comparado con los demás, porque en los otros evangelios encontramos que Jesús fue a Jerusalén solo una vez, cuando fue arrestado en esa semana y muerto. Pero en el Evangelio de Juan, Juan escoge el material que omiten los otros evangelios y Juan presenta el ministerio de Jesús en Jerusalén. Allí Jesús va a Jerusalén y dice el verso 2 que había allí junto a la puerta de las ovejas. Alguien se preguntará por qué se llama así. Bueno, ese era el lugar donde entraban las ovejas a Jerusalén e iban al templo para ser sacrificadas. Por eso se llama puerta de las ovejas. Había allí cerca una piscina, un estanque, rodeado de 5 pórticos de cemento muy grandes. Algunas ruinas quedan allí que se pueden ir a ver hoy en día. Recuerden que esto sucedió por allá por el año 30, más o menos, y Jerusalén fue destruida en el año 70 por los romanos. Por eso si usted va a Jerusalén hoy no encuentra todo como estaba en esa época. Hay destrucción en esa zona. Pero allí encontramos, y todavía se pueden ver los vestigios, de esa gran piscina o estanque que estaba allí, que en hebreo se llama Betesda y en arameo Betzatá. Y la mayoría de los manuscritos bíblicos lo nombran Betzatá. Es más, un historiador contemporáneo a Juan escribió, y todavía se puede leer en español las historias, Flavio Josefo, él escribió que allí estaba el barrio de Betzatá. Por eso el estanque llevaba ese nombre. Ese estanque era muy grande, no era un estanque regular, cuadrado.
Era un estanque que tenía una forma extraña, pero era muy grande, más o menos la parte más larga tenía 80 metros, 50 de ancho. Allí se podía nadar. Y era un lugar interesante porque dice el versículo 3 que en esos pórticos se hallaban tendidos muchos, cientos quizás, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Imagínense el escenario. Es como cuando uno va al Ixa a veces, ¿no? Pero allí había cientos de gente enferma, miserables, esperando algo, creyendo una superstición, como el mundo siempre cree. Y allí estaba lleno de ese tipo de gente. Y allí en el versículo 3 al final, hay algo que menciona la versión Reina Valera, que las versiones modernas de la Biblia no lo mencionan. Los que ustedes usan la versión Reina Valera, allí dice que esperaban el movimiento del agua. Dice eso, ¿no? Sí. Y en el versículo 4, la versión Reina Valera dice, un ángel descendía, movía el agua, y el que primero se metía quedaba sano. Yo uso la versión Nueva Internacional y ese versículo no lo tiene. Si usted usa la Biblia al día, tampoco. Si usted utiliza la versión Reina Valera actualizada, tampoco. Y todas las versiones modernas no usan ese agregado de las versiones antiguas, como la que tradujo Casiodoro de Reina hace 500 años. La pregunta es ¿por qué? Y se los quiero explicar en 3 minutos, 4. ¿Por qué? ¿Por qué se lo quiero decir? Porque la mayoría, el 99% de los cristianos esto no lo sabe. Y a veces dicen cosas y cuando hablan pasan por ignorantes. Mire, yo no sé nada de caramelos, de dulces. Me gustan, pero yo no sé cómo se hacen, yo no sé cuánta glucosa y azúcar le ponen. Para eso es mejor le pregunto a uno de los que sabe, que es Héctor, que trabaja en Colombina. Él es jefe de esta empresa colombiana, el mero mero. Él sabe de dulces. Fascinante hablar con él de eso. Yo no sé. Entonces, ¿qué le voy a venir a decir algo si yo no sé? Yo paso por ignorante si empiezo a emitir opiniones de dulces. Aquí tenemos al abogado Juan Sáenz. Si yo le voy a empezar a él a decir sobre leyes, me va a mirar, pero como él es sabio no me va a decir nada, pero va a pensar, qué ignorante este hermano. Porque él sabe de leyes, yo no. Y a veces los cristianos dicen cosas de la Biblia, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Porque no estudiaron esto. Y no le estoy diciendo o culpándole, pero cada uno sabe sus cosas. Bueno, yo le voy a decir por qué, porque yo he escuchado gente que dice, la NBI quitó de la Biblia y el Apocalipsis dice que el que le quite algo a esa palabra será llevado al infierno. Bueno, la Biblia también dice que el que le agrega recibirá las plagas. Mire, le voy a explicar esto. Cuando Juan escribió, o Moisés, o Lucas, o Pablo, escribieron en su tiempo, ¿no? Juan escribió por el 90 en nuestra era. Aquí. Casiodoro de Reina, que tradujo al español en el 1500, vamos a poner una fecha así con ceros, 1500, aquí. Cuando él tradujo en España, él usó los manuscritos, lo que escribieron los escritores bíblicos no existe. Lo que escribió Moisés, David, Pablo, Esdras, Juan, eso no existe. Hay copias, se llaman manuscritos. Cuando Casiodoro de Reina tradujo al español, la Biblia, usó los manuscritos que se tenían en esa época. Fue en el 1500. Y se usaron los manuscritos del siglo XII. Juan escribió en el año 90. Había manuscritos del siglo XII y Casiodoro de Reina escribió en el 1500, siglo XVI. Esos manuscritos contenían el versículo 4. Cuando pasaron los siglos, hace 2 siglos atrás, 1800, se encontraron cientos de rollos, pergaminos y manuscritos, no del siglo XII, muy cerca de la fecha de lo que escribió Juan. Por lo tanto, son más confiables a los escritores bíblicos que descubrieron manuscritos de un montón de libros de la Biblia.
todas las traducciones de la Biblia modernas, de hoy en día, y ninguna organización que traduce Biblias, utiliza lo que utilizó Casiodoro de Reina, porque son manuscritos tardíos. Hoy se utilizan los manuscritos, las copias de los originales que se acercan más a los escritores bíblicos. No hay una copia del Evangelio de Juan encontrado de esta época que contenga el versículo 4 y el final del versículo 3. Eso fue un agregado aparentemente de un tal Crisóstomo en el siglo V. Por eso, la nueva versión internacional, la versión Reina Valera actualizada, Dios habla hoy, y un montón de otras ya no utilizan ese versículo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna organización que traduzca hoy que utiliza el material que utilizó Casiodoro de Reina. Ahora, Casiodoro de Reina y luego Cipriano de Valera hicieron un fenomenal trabajo con lo que tuvieron en su momento. Si ellos hoy tuvieran que traducir, ya no utilizarían el material que usaron, porque hoy se utilizan materiales, se llaman manuscritos antiguos, cerca de la fecha que escribieron los escritores bíblicos. Esa es la explicación. Entonces, cuando un cristiano dice, es que en la NBI u otras versiones quitaron de la Biblia, no, es todo lo contrario. En la NBI lo que está haciendo es purificar el texto original, porque luego se hizo un agregado, que es, por ejemplo, la última parte del verso 3 y el verso 4. ¿Ok? Si no entendió nada, no se preocupe, no va a ir al cielo ni va a ser más santo que otros por eso. Lo que importa es que cuando usted escuche comentarios, sea sabio si va a decir algo, porque si no sabe, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Vamos al verso 5. Allí estaban entonces muchos hombres enfermos y había también un inválido que llevaba ¿cuántos años enfermo? 38 años enfermo. No dice que tenía 38 años. Jesús luego cuando le dice en el verso 14, no vuelvas a pecar, como que le está diciendo, tú antes pecabas mucho. Entonces no sabemos la edad del hombre, pero sí sabemos que tenía 38 años enfermo. ¡Qué desastre! ¡Qué triste! ¡Qué miseria! Y este hombre posiblemente, por la pregunta que le hace Jesús, se acostumbró a vivir de esa manera. Porque el ser humano se puede acostumbrar a la miseria y no darse cuenta en el estado que está. Y no darse cuenta que cuando está con Cristo puede tener todas las posibilidades que tuvo este hombre estando allí postrado. Y entonces, dice la historia, en el verso 6, cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Y nosotros leemos esto y decimos, pero qué pregunta tonta, ¿no? Obviamente que quería ser sano. Bueno, no sabemos. Porque hay gente que vive mal y no quiere cambiar. Y este hombre, para que entre en conciencia, así como Michael Jackson, para que este hombre, sí, porque está medio serio, no quiero que se rían, que estén contentos, para que este hombre entre en conciencia de que estaba mal y de que había una posibilidad de cambiar, es que el Señor le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Y miren cómo responde. Responde con la superstición que tenían, con esa creencia popular. Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se me mete antes. Y claro, si el hombre estaba postrado, no podía caminar. Llevaba 38 años en andas, lo llevaban de un lugar a otro. Y claro, en aquel entonces y hoy, como la sociedad es egoísta, ¿quién se iba a interesar por él? Si había allí un ciego, se tiraba antes al agua, según la creencia que tenían.
Entonces este hombre llevaba una vida allí postrado. Y entonces viene el Señor Jesucristo y le dice en el versículo 9, levántate, recoge tu camilla y anda. Le contestó Jesús. ¿Y cuándo? Verso 9, 8 y 9. En el verso 9 dice, al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero era un día sábado. Sí, lastimosamente Jesús hizo un milagro un sábado. Y va a entrar en oposición después con los judíos y lo vamos a ver el domingo que viene. Pero noten, el hombre estaba allí frustrado. Jesús viene, le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre quedó sano y tomó su camilla y se puso a andar. Noten qué interesante. Y esa posibilidad que Jesús estaba allí y hace el milagro escogiendo a este hombre, nosotros siempre tenemos que tener presente de que cuando Jesús está presente, todo es posible. Todo es posible. Ahora, acá hay algunas cosas interesantes para nosotros hoy que podemos aprender de este Señor y del Señor Jesucristo. Miremos a este hombre que está allí. Estaba postrado en miseria. Y Jesús luego le dice, no vuelvas a pecar, porque te va a venir algo mucho peor. Y aquí encontramos esto de que el pecado siempre lleva a la miseria a una persona. Si no habría pecado en el mundo, no habría robos, egoísmo, celos, envidia, divisiones, pleitos, guerras, enfermedades y muerte. Porque cuando el Señor hizo el universo, todo era bueno. Todo. Pero el pecado pudrió todo. Y por eso, todo mal en el mundo es producto del pecado. Ahora, claro, quizás usted sufre por el pecado de otros. Y no es su propio pecado, pero todo pecado es producto, todo mal en el mundo, todo dolor, todo sufrimiento es producto del pecado. Y este hombre que estaba allí sufriendo, sin esperanza, impotente. Así es el pecado en una persona. Y lo otro interesante es que este hombre estaba sin esperanza. Yo no puedo. Otro viene y me gana, decía el hombre. Yo estoy postrado. Quizás hay gente postrada allí, pero tienen siervos porque son millonarios. Quizás a otros les sucede otras cosas, tienen ayuda. Yo no. Yo estoy aquí sin esperanza. Y yo no sé si usted está consciente de que todos nosotros también estamos sin esperanza. ¿Cuántos de ustedes hicieron alguna resolución el 1 de enero para bajar de peso? Y hoy es 22, ¿no? ¿Cómo vamos? No, pues yo dije enero, pero del 2024. ¿Vieron? No podemos. ¿Cuántos de ustedes el 1 de enero, de algún 1 de enero, le prometió al Señor leer la Biblia todos los días? Y llegó el 1 de febrero. Se me pasó. ¿Cuántos le hemos hecho una promesa a alguien y no le hemos cumplido? Todos. ¿Cuántos le hemos prometido cosas a Dios que no hemos cumplido? Quizás todos. ¿Se da cuenta que somos igual que este hombre? No tenemos esperanza en nosotros mismos. No nos podemos reformar, reeducar cada uno a sí mismo. Yo no puedo. ¿Cuántos jovencitos yo escucho? No puedo dejar de masturbarme. Lo prometo, lo intento, no puedo. Nunca podrás. Esa es la noticia. Porque uno no puede. Y este hombre tuvo que reconocer cuando el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Era para que él reconociera que él no podía. Como dijo Pablo en Romanos 7, intento hacer el bien, pero no puedo. Miserable de mí. Y cuando Pablo dice eso en Romanos 7:24, ahí el Señor pudo actuar. Cuando él dijo, yo no puedo, miserable de mí, luego Pablo dice, ya sé, Jesús sí puede. Porque cuando nosotros somos impotentes y reconocemos que no podemos hacer algo, entonces es la oportunidad para que el Señor intervenga. Si este hombre hubiese dicho, yo sí puedo meterme en el agua, me voy a arrastrar un poco y voy a entrar, Jesús no lo hubiese sanado. Pero como dijo, yo no puedo, entonces era la ocasión ideal para que Jesús intervenga. Y así es con nosotros.
Cuando nosotros decimos, yo no puedo, entonces le abrimos la puerta al que sí, todo lo puede. Aquel que no tiene límites. Aquel que no precisó tirarlo al agua para que se sane. Aquel que no precisó ayuda humana para sanarlo. Aquel que es independiente para hacer lo que quiere y al instante puede hacer un milagro. Jesús intervino y le dice, ¿tú puedes? No, entonces yo sí puedo. ¿Nosotros no podemos? Pablo lo dijo, somos vasos de barro. ¿Recuerdan? Somos vasos de barro. Y así el evangelio es para la gente que no puede. Igual para la salvación. Muchos quieren ganar la salvación y no la van a ganar. Cuando uno cae de rodillas y dice, Señor, no puedo salvarme, soy pecador, tú puedes. Entonces uno reconoce la obra de Cristo como suficiente. Igual en la vida cristiana. Es Él. Somos transformados. ¿Escuchó la frase esa que cantamos? Tomada de 2 Corintios 3:18. Somos transformados. Es un verbo en voz pasiva. Yo no me puedo transformar. Yo soy transformado por alguien diferente. Por la obra del Espíritu Santo, dice el canto y dice el texto bíblico. Pero yo no puedo. Yo no puedo ser mejor persona. Yo no puedo ser mejor pastor. Yo no puedo predicar mejor. Yo no puedo. Es Él el que puede. Es Él quien puede. Es Él que todo lo puede. Y este es un milagro que nos muestra eso. El Señor todo lo puede. Y qué interesante lo que hace el Señor Jesucristo. Miren al Señor Jesucristo en el versículo 6. Allí de Juan 5 dice el versículo 6 que cuando Jesús lo vio. En la multitud era uno más. Nadie se interesaba por él. Pero dice el verso 6, esa frase tan importante que usted debe recordar. Jesús lo vio. Para Jesús era alguien importante. ¿Quién es usted quizás en su vida? No es importante en su trabajo, en su familia, en el colegio. No gradúa con honores. Este hombre quizás era uno más de todos los tendidos que estaban allí. Nadie se interesaba por él. Pero Jesús lo vio. Porque para Jesús todos son importantes. Aunque estén en el pecado, miserables, tendidos, arruinados. Cuando Jesús lo ve, pudo actuar allí. Jesús actuó en misericordia. ¿Quién invitó a Jesús al pórtico ese? ¿Quién le dijo algo que vaya y sane a alguien? Nadie. Él llegó por propia iniciativa y cuando Él lo vio, hizo un milagro por misericordia. Y esa es la esperanza y expectativa que todos nosotros siempre tenemos que tener en la vida. Jesús, mírame, mira mi condición. Tú puedes ayudarme, tú puedes obrar y tú puedes hacerlo sin intervención de un médico, sin intervención de un político, sin que tenga dinero, porque aquí Jesús actuó independiente de todos e instantáneamente. Ese es nuestro Señor. Dele gloria al Señor. Aleluya. Jesús lo vio. Jesús apareció y tomó la iniciativa. Y ese es el mensaje de toda la Biblia. Adán y Eva pecaron, Jesús intervino. Pedro falló, Jesús fue y le hizo un desayuno, ¿recuerdan? Nosotros éramos personas rumbo al infierno. Yo no corría a Jesús para que me salve. Yo escapaba de Jesús. Jesús nos ve a cada uno y en la situación que estamos. Jesús se enteró que Él estaba allí. Jesús sabía todo de ese hombre. Jesús sabe todo de ti, todo. Jesús te ve, conoce tu vida, tus luchas, tus necesidades, tus aflicciones. Jesús lo vio y actuó en misericordia. Así es el Señor. Así es el Señor. Y lo otro de Jesús que también aprendemos aquí es que Él siempre, bueno, no siempre, pero creo que muchas veces actúa diferente a los métodos del mundo. ¿Qué quería la superstición? ¿Qué enseñaba? ¿Qué decía la gente? Hay que meterse al agua para ser sano. Jesús viene y Jesús no lo metió en la piscina, ni usó el agua. Solo dijo la voz, levántate.
¿Qué habrá mirado este hombre cuando vio el ojo de Jesús o los ojos de Cristo? ¿Qué habrá mirado? Habrá mirado, quizás se pasaron las miradas y habrá visto amor, misericordia, poder. Por eso el hombre no conocía a Jesús, porque luego dice, yo no sé quién me sanó. Pero habrá visto en el rostro de Cristo algo diferente que no veían los fariseos. Pero este hombre vio a Jesús. Lo vio con su corazón. Lo vio de una manera única. Lo vio con los ojos internos. Y el Señor le dice, levántate. Y noten que el hombre hizo caso. Él hizo el esfuerzo. No es que se quedó tendido en el suelo. Él creyó cuando el Señor le dijo eso. Y qué interesante que el Señor aquí actuó diferente a lo que la gente esperaba. Y muchas veces el Señor así es con nosotros. Muchas veces actúa diferente. Yo no tengo a un conocido que me dé un trabajo. Yo no tengo educación. Yo no tengo esto, no conozco un político. A mí me va a ir mal porque esto. ¿Quién dijo? Yo trabajé en Estados Unidos. Yo me vine de Estados Unidos para acá y de aquí todos se quieren ir. El domingo después del tercer culto, ahí a la salida, una chica vino del interior al culto y a la salida me dice, pastor, ore por mí. ¿Por qué? Le dije. Me quiero ir a Estados Unidos. Bueno, le dije. ¡Pac! Se me vino a la mente. ¿Y por qué te vas a ir? ¿Tenés tus papeles? No, me dice. Me voy a ir ilegal. La chica, quizás 20 años, le dije, ¿estás segura? Le dije, sí, me dice. Le dije, pero te puede pasar de todo. Sí, pero me voy, aquí ya no se puede. Pobrecita, ¿no? Le dije, bueno, yo no estoy de acuerdo en entrar ilegal a un país, porque ya en primer lugar estás fallando, estás pecando. Pero está bien, voy a orar por ti, porque a veces Dios, nosotros somos cuadrados, Dios no. Dios puede permitir que entre ilegal y se puede arrepentir y Dios puede obrar. Obviamente, yo no soy Dios para juzgar y hacer esas cosas. Le dije, está bien, voy a orar por ti, pero que Dios haga lo que quiera, le dije. ¿Pero por qué le digo eso? Cuando yo estuve en Estados Unidos y me iba a venir a Guatemala a estudiar una maestría al CETECA, yo le dije a un pastor más grande que yo, mira, me voy a ir. Aquí tengo esto y lo otro y me voy a ir a Guatemala. Mala, para colmo, mala. Guatemala. Y me dice, mira, el Dios que está allá es el que está acá, es el Dios de la Biblia, es el mismo y Dios cuando quiere hacer algo lo puede hacer en cualquier lugar donde uno esté. ¡Wow! Gloria al Señor, así es, ansina es, gloria al Señor. Miren qué lindo. Y entonces aquí, noten ustedes, Dios, la gente esperaba meterse al agua. Jesús no precisa eso. Jesús le dijo, levántate, vamos, sigue, camina. Y salió. Los métodos del Señor muchas veces son diferentes a los métodos humanos. Usted cree que Dios le va a dar algo a través de tal universidad, de tal trabajo, y Dios a veces cambia todo y le revuelve todo para que usted glorifique al Señor y no sus contactos o sus habilidades o su poder para trabajar o para hacer dinero o esto, su inteligencia, nada. Es Dios con uno, porque aquí Dios actuó directamente con la persona. Es Dios y uno. Así es nuestro Dios. En Él podemos depender. Él es superior a todo. Todo está en Él. Y en el versículo 14, cuando el Señor le dice a este hombre encontrándolo después, no vuelvas a pecar, te va a venir algo peor. Mostrándole que lo que el Señor quiere hacer no es solo sanar el físico, el Señor quiere sanar el alma, porque es lo más importante, porque es la eternidad. Y este milagro nos muestra que el Señor puede escoger a alguien para hacer un milagro, porque no sanó a todos. Pero lo más importante era el alma. Jesús quería que se reconciliara con Él. Y lo mismo con nosotros. El Señor puede darnos el milagro que esperamos. Y hay que vivir con esa expectativa. Pero más importante, nuestra alma, que esté a cuentas con el Señor. Incline su rostro, vamos a orar. O póngase en pie para cambiar de posición. Señor, Tú eres un Dios de maravillas, un Dios de milagros, un Dios que nos ve individualmente a cada uno. Que aunque ante un hospital con nuestra enfermedad o ante una necesidad en el trabajo somos un número, Tú nos ves a cada uno.
y puedes actuar en nosotros. Señor, te damos gracias por esta historia. ¿Qué habrá sido de ese hombre cuando miró tus ojos? ¿Qué habrá encontrado allí? Gracia, misericordia, ayuda, amor. No había desprecio. Señor, queremos encontrarte a ti de esa manera. Queremos creer en ti de esa manera, que este hombre se puso de pie, intentó hacer algo que nunca hizo y salió caminando. Pero Señor, reconocemos que también luego tú le dices que tiene que tener una vida acorde a ti, que cuide su alma, porque el infierno es peor que el ser inválido 38 años. El infierno es peor que tener gripe un día. El infierno es peor que tener cáncer 10 años. El infierno es peor que cualquier miseria de este mundo producto del pecado original. Señor, te amamos y te bendecimos. Gracias porque tú actuaste en la vida de este hombre por iniciativa propia, sin invitación. Y así te abrimos la puerta también de nuestras vidas para que actúes en nosotros, que obres en nosotros, que hagas lo que quieras hacer, Señor. Que sigas transformándonos. Y si es tu voluntad, cada uno de nosotros tiene sus anhelos, deseos. Qué lindo si tú intervienes, Señor, para gloria tuya. Nos encomendamos en tus manos. Te damos gracias por todo. Gracias porque tú nos ves individualmente y no estamos solos en medio del dolor. Sabemos que tú estás al tanto porque tú conoces. Como conociste la necesidad de este hombre, conoces nuestra necesidad. Tú ves, tú conoces. Ayúdanos a recordarlo. En el nombre de Jesús. Amén.